Muy buenas tardes. Qué gozo estar aquí. Esta es Iglesia de Cristo La Roca, nuestro pastor Pedro Agudelo. Vamos hoy a continuar con nuestro 11º culto por internet. Hoy en el día de Pentecostés, como leímos al comienzo, la Iglesia Global hoy celebra el Pentecostés. Entonces vamos a estar trabajando con el capítulo 2 de Hechos. Estamos trabajando en este tema del sufrimiento. Hemos hablado en semanas pasadas del testimonio de Cristo durante el sufrimiento y cómo Cristo declara que se puede tener paz en medio del sufrimiento. Lo vimos en Juan capítulo 16. También miramos el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios cuando estamos en medio del sufrimiento en Romanos 8. También miramos el testimonio del cristiano en el sufrimiento cuando el cristiano vive y practica la unidad. Y lo vimos en Juan 17. Y hoy vamos a trabajar con el testimonio de Dios en el sufrimiento. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios da su Espíritu Santo para glorificar y para proveer en medio del sufrimiento. Vamos a mirar hoy Hechos 2. Es importante que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, entendamos e interpretemos la crisis global, mundial que está tomando lugar, crisis en finanzas, en relaciones, crisis en las políticas, crisis familiares, crisis personales. Recordemos que vivimos en un conflicto, en una guerra global, cósmica y celestial. Vivimos en un conflicto entre dos reinos, están luchando, y vemos que la palabra nos dice, la Biblia, que el reino de Dios está siendo implementado en medio del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es gobernado por la rebelión y por la desobediencia de Dios. Pero hoy, con Hechos 2, vamos a celebrar cómo Dios da su Espíritu en medio de este mundo que sufre, y Dios da el Espíritu Santo para traer bendición y para restaurar. Dios está en control en medio de esta crisis, y Dios está hablando a su iglesia, y Dios está hablando al mundo que está en rebelión, en oscuridad, aquellos que están gobernados por Satanás, cuyo entendimiento ha sido entenebrecido. Así que hoy, día de Pentecostés, es bueno que recordemos que Dios está trabajando intensamente y que Dios está capacitando a su iglesia, a nosotros, para testificar de quién es Jesucristo. Hoy celebramos el Pentecostés, que es el aniversario de la iglesia. Es el cumplimiento, estamos cumpliendo casi 21 siglos desde que la iglesia se originó en Hechos capítulo 2. Entonces, es bueno que entendamos que tomó lugar, en el primer siglo, cuando se celebró el Pentecostés. En la época del Antiguo Testamento se celebraba el Pentecostés como un aniversario del pacto de Dios con el pueblo judío, cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y también se celebraba las fiestas de las semanas, o la fiesta de las premisas, o la fiesta de la mies, donde se agradecía y se adoraba a Dios por la provisión recibida a través de los frutos de la primera cosecha en esta economía que dependían de la producción agrícola. Entonces, el primer siglo, cuando se celebraba Pentecostés, celebraban estas dos fiestas. También es importante recordar lo que el número 50 representa para la cultura judía. Recuerden que el 50 se celebraba el jubileo, que tomaba lugar cada 50 años. Y el jubileo era una celebración donde por ley había gratismente libertad de esclavitud financiera, libertad de regresar las tierras hipotecadas, libertad de unir y de tener derecho a recursos nuevos. Cada 50 años el pueblo judío era llamado a practicar esto. Entonces el 50 representa el tiempo donde Dios da libertad y el tiempo donde Dios da recursos. Así que estos tres conceptos es muy importante que usted los entienda, que usted los tenga presente para cómo vamos a celebrar hoy el Pentecostés hoy en día. En la época de Jesús, como dijimos, se celebraba el pacto, el antiguo pacto que dio. Entonces hoy estamos celebrando el nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Cristo Jesús.
es el nuevo pacto que celebramos hoy en Pentecostés. Pentecostés entonces es una celebración de poder donde Dios provee y Dios restaura, dando su espíritu. Dios restaura relaciones y Dios restaura recursos. Eso es lo que estamos celebrando hoy en Pentecostés. La obra del Espíritu Santo restaurando relaciones y restaurando, facilitando recursos. Cristo capacita por el Espíritu Santo a la restauración de lo que se perdió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Cristo da el Espíritu Santo para conquistar el mundo de las tinieblas. Nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, un nuevo espíritu, y también nos provee todas nuestras necesidades. Así que eso es lo que estamos celebrando hoy en Pentecostés, el mover de Dios, cuando Dios da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar la obra redentora de Jesucristo. Les invito a que leamos Hechos 2, del 1 al 42. Primero les estaba compartiendo antesala para que entendiéramos el sermón de hoy, para que entendiéramos que el Pentecostés es una celebración donde Dios da su Espíritu Santo para restaurar relaciones, restaurar recursos, para implementar el reino de Dios, para testificar a Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Así, amados, de que aquí vemos el primer sermón de Pedro y vemos cómo Pedro explica lo que es el Pentecostés. Decíamos antes de comenzar la lectura bíblica que el Pentecostés toma lugar en el contexto de celebración de tres ideas principales en la cultura judía del primer siglo. Primero, estaban recordando, celebrando el pacto del Antiguo Testamento cuando Dios se lo dio por medio de Moisés en el monte Sinaí. Celebraban la fiesta de las semanas o de las primicias, donde daban gracias por la cosecha y daban gracias por la provisión. Y celebraban el concepto del número 50, Pente, donde se celebraban la libertad financiera, libertad familiar, libertad en unas relaciones, porque Dios así lo había decidido. Así que es una celebración muy interesante y Jesucristo utiliza la fiesta del Pentecostés para derramar a su Espíritu Santo y para declarar el nuevo pacto. Recuerden que Jesucristo enseñó cuando instituyó la Santa Cena, este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que hoy, el Pentecostés, estamos celebrando hoy, después de 21 siglos, el nuevo pacto en Jesucristo para tratar con el sufrimiento y el estado de esclavitud de la humanidad. Entonces, vamos a mirar algunos puntos centrales de este mensaje. Primero, la palabra unidad aparece 4 veces en este capítulo, amados. Es bien interesante y la palabra unidad está estrechamente relacionada con la expresión del señorío de Cristo. Los discípulos estaban, ¿dónde? En el aposento alto. ¿Por qué estaban ahí? ¿Tendrían más cosas que hacer? Claro, tendrían sus ocupaciones, pero estaban sometidos a la voluntad de Dios, a la obediencia, y querían el Espíritu Santo. Cristo nos enseñó a pedir por el Espíritu Santo. Así que ellos estaban buscando lo que Cristo había prometido, y por eso habían trabajado en sus agendas, se habían comprometido. Vamos a estar ahí hasta que el Señor cumpla su promesa. Entonces, la unidad expresada en estar en el aposento alto, en realidad lo que está mostrando es el señorío de Jesucristo. Recordemos que usted y yo nos unimos a lo que confiamos. Nos unimos a lo que creemos. Lo que usted y yo creamos que va a resolver nuestras necesidades, lo que nos va a prosperar, lo que nos va a dar felicidad, eso es a lo que nos unimos. Y la ciencia sin Cristo, la filosofía sin Cristo, la religión sin Cristo ofrecen solucionar problemas en esta pandemia, en este sufrimiento. Ofrecen prosperidad, pero no son capaces de producirlo. Hoy Cristo nos invita a unirnos como los discípulos en el aposento alto, a creer, a rendirnos y a estar buscando, esperando, deseando, experimentando la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que disfrutemos esa capacitación, esa unción, para que disfrutemos ese poder, esos dones, esos frutos, esa guianza, esa plenitud de vida,
esa santidad, ese amor, esa justicia, para disfrutar la intercesión del Espíritu Santo por nosotros, por nuestros familiares, para presenciar y celebrar milagros, maravillas, prodigios y para disfrutar la provisión que Dios da con el Espíritu Santo. El aposento alto es la unidad aplicada en estar en un lugar de intimidad, de dependencia, de experimentar el fluir de la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo, y donde se recibe la capacidad, la inteligencia para vivir, para administrar las relaciones. Hemos estado enseñando en nuestra clase de discipulado los viernes que el discípulo de Cristo se define por su actitud, o en otras palabras, su rendición al señorío de Cristo. Esta rendición o esta actitud define su doctrina, define su manera de interpretar la Biblia y su manera de obedecerla y de interpretar el mundo. Y esta obediencia produce un comportamiento, un carácter que reflejan la voluntad de Dios. Así, amados, que en medio de esta pandemia, Dios nos llama al aposento alto. Dios nos llama a un lugar de intimidad donde el señorío de Cristo pueda ser expresado y donde el Espíritu Santo fluya con todo su poder. Por eso la Biblia dice, no contristéis, no apaguéis el Espíritu. Y dice, aviva el Espíritu que está en ti. Así que en Hechos 2, versículo 1, 42, 44 y 46, se describe esta unidad expresada en estar en un solo lugar, lugar de intimidad, el aposento alto, buscando y obedeciendo la voluntad de Cristo. Hoy en día, cuando decimos no tengo tiempo, no puedo, tengo otros compromisos, en realidad estamos diciendo mi Señor son estas cosas, no es Cristo mi Señor. Porque si Cristo fuera mi Señor, entonces yo buscaría y sacaría tiempo, porque eso es lo que yo creo. Si creo que Cristo es mi Señor y creo que Cristo me va a proveer y me va a resolver y me va a sacar adelante, voy a pasar tiempo buscando esa presencia, como lo hicieron los discípulos en el aposento alto. Otro aspecto bien interesante de Hechos 2 es que fue un evento público. Mire qué interesante. Versículos del 6 al 10 dice que cuando llegó el Espíritu Santo hubo un viento fuerte que llenó el edificio, el lugar donde estaban. Así que el Espíritu Santo llena lugares, edificios, lugares físicos, y luego llenó las personas. Pero fue tan fuerte el estruendo que la comunidad que estaba, los vecinos, la gente que estaba alrededor, no sé cuántas cuadras, fueron impactados, sintieron la conmoción y corrieron a ver qué estaba pasando. Qué interesante esto, amados. El mover de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, produce una conmoción pública, produce un tsunami en las personas que nos conocen, en aquellos que se relacionan con nosotras, y ellos ven que algo está pasando, y ellos también se preguntan, ¿qué está pasando en la vida de Fulano? ¿Qué está pasando en la familia de Sultano? ¿Por qué están experimentando lo que están viviendo? ¿Qué ocurre ahí? Y la gente se pregunta. Entonces es bueno que usted y yo entendamos esta faceta pública de la unción del Espíritu Santo. ¿Quién inquietó a toda la gente? ¿Quién los puso en ese lugar, en ese momento histórico? Dios, con su Espíritu. Así que hoy en día Dios ha puesto personas a nuestro alrededor que observan nuestro testimonio y que nos miran, y si ven el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, van a ser conmovidos y se van a preguntar qué está pasando en la familia, qué está pasando en esa congregación, qué está pasando en esa comunidad. Así que este derramamiento es un evento público, no es privado. Puede tomar lugar en el aposento alto privado, pero tiene una consecuencia, un derrame, un impacto que es público. Y todo el mundo y las personas alrededor lo sienten. Es más, el infierno, el diablo lo siente. Los espíritus, las potestades de oscuridad lo sienten, porque es el mover de Dios. Es tan fuerte que el lugar puede temblar. Es tan fuerte que pueden pasar cosas que no tienen explicación. A través de la historia de la iglesia, cada que el Espíritu Santo se ha derramado, han ocurrido diferentes características del derrame. Así que esto es un evento público que impacta nuestro contexto, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestros vecinos. Así que entendamos este aspecto público. Otro aspecto muy interesante es que la gente
que no conoce a Dios escuchan y entienden las maravillas de Dios siendo proclamadas. El versículo 11 del capítulo 2 dice que todos que estaban ahí reunidos para celebrar la fiesta del Pentecostés, para celebrar el pacto del Antiguo Testamento, para celebrar la fiesta de las cosechas, para celebrar libertad, estaban reunidos y había gente de diferentes, hablaban diferentes idiomas, y hay bastantes idiomas, bastantes grupos de diferentes países, pero todos entendían en su idioma natal cómo se testificaba de las maravillas de Dios. Qué interesante esto. En Génesis 11, cuando vemos que en la Torre de Babel se dividen las lenguas, hay desunidad por el egoísmo y el orgullo del ser humano. Aquí en Pentecostés Dios restaura eso con su Espíritu Santo y crea una unidad que solamente Dios la puede dar para que las maravillas de Dios sean proclamadas. Y la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, escuchen de las maravillas del carácter y la naturaleza de Dios. Amado, usted y yo que estamos proclamando, usted y yo que compartimos en Facebook, en nuestras redes sociales, en el internet, usted y yo que compartimos con nuestros familiares, amigos, amistades, cuando nos juntamos, ¿de qué hablamos? Ellos que escuchan de nosotros, ¿escucharán ellos las maravillas de Dios? Porque la gente hoy en día, en esta pandemia, en esta crisis múltiple, necesita escuchar de las maravillas de Dios. Necesita escuchar que Dios los ama, que Dios los perdona y que Dios está dispuesto a derramar su espíritu sobre ellos. Otro aspecto es de que somos llamados a ser como Pedro. Pedro prestó atención a la explicación que las personas dieron a este evento. Miren que algunos están diciendo, están embriagados, están borrachos. Y Pedro dice, no, no están embriagados, apenas son las 9 de la mañana. En la cultura judía del primer siglo, a las 9 de la mañana la gente no iba a tomar café ni a comprar desayuno porque todo estaba cerrado. ¿Saben por qué? Porque era la hora de la oración. Entonces todo estaba cerrado. Y recuerden que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Así que el templo estaba repleto, todo el mundo estaba hacia el templo y todo el mundo estaba buscando y celebrando en el templo. Entonces no era hora de tomar café, no era hora de tomar vino, no era hora de hacer otras cosas. Por eso Pedro les dice, no muchachos, no hermanos, no compatriotas. A esta hora no hay donde comprarse un café y un vino. A esta hora todo está cerrado. A esta hora todo el mundo estamos celebrando el Pentecostés. Entonces no estamos borrachos. ¿Entiende usted y yo? ¿Entendemos cómo la gente interpreta lo que nos pasa a nosotros? ¿Les escuchamos nosotros lo que ellos dicen? Pedimos en oración que Dios nos dé discernimiento. Señor, ayúdame a entender a este familiar, a este amigo. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa de ti? Dame gracia, dame discernimiento, sabiduría para que yo pueda contestarle, para que yo pueda explicarle lo que es el Evangelio, para que yo pueda testificarle quién es Jesucristo. Así que Pedro fue intencional. Pedro escuchó las explicaciones que la gente estaba dando del evento. Y no les dijo, ustedes son una gente que no sabe nada, unos ignorantes. ¿Cómo se les ocurre decir que están embriagados? ¡Qué brutos son ustedes! No, porque hoy en día la gente puede decir muchas cosas de nosotros, pero no los vamos a criticar y a menospreciar por eso, sino que escuchemos lo que dicen y usemos lo que ellos argumentan para nosotros explicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía que se hacía judío a los judíos y se hacía gentil a los gentiles. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que decía Pablo? Pablo era intencional en hablar el idioma, en hablar en el contexto que las personas entendían. Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo usaba parábolas que todo el mundo entendía, porque la parábola del mundo agrícola, la parábola de un alfarero, usaba términos que todo el mundo entendía. Así que usted y yo somos llamados a ser intencionales y a prestar atención a las explicaciones que la gente da a lo que Dios está haciendo. Pedro, en su primer sermón, hace algo muy interesante que usted y yo debemos de hacer cuando celebramos Pentecostés.
y cuando compartimos y testificamos a Jesucristo. Pedro no les dio su interpretación de la Biblia, Pedro no les dio lo que él pensaba, Pedro les dio la palabra de Dios, citó el Antiguo Testamento, cita los Salmos, cita a David, cita al profeta Joel, cita a Ezequiel, cita varios profetas del Antiguo Testamento. Así que Pedro no da su propia palabra, sino que sigue a Jesucristo cuando Jesucristo decía, yo no les digo lo que digo de mí, sino lo que mi Padre dice que yo les diga. Pedro hace lo mismo. Pedro testifica usando el Evangelio o la Biblia. Usted y yo somos llamados a testificar, a compartir con los demás usando la palabra de Dios, usando la Biblia y no usando interpretaciones y no usando creencias y no usando la parte que a mí me guste y la parte que no me gusta, esa la dejo. No, amados, somos llamados a usar la Biblia para compartir quién es Jesucristo. El lema de la reforma que tomó lugar en el siglo XV es solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe y solamente la gloria para Dios. Y esto lo hemos resumido aquí en el sermón de Pedro, cuando Pedro cita la Biblia para explicar el porqué del estruendo, el porqué de la gente está hablando en todos los idiomas, en lenguas, el porqué de la unción, el porqué del denuedo de compartir, el porqué de no tener miedo al mundo, el porqué de testificar a Cristo, de ser agresivos. Y Pedro cita al profeta Joel, ¿ya? El Antiguo Testamento da dos ilustraciones muy interesantes sobre el mover del Espíritu Santo. Ezequiel 37, ustedes conocen muy bien el pasaje de los huesos secos, que Dios le dice al profeta, vivirán esos huesos. ¿Qué más muertos que huesos secos, amados? Y el profeta le dice, Señor, solamente tú sabes. Y luego le dice, Dios, háblale, profetiza los huesos. Y Dios manda su espíritu. ¿Y qué? ¿Qué produce esos huesos secos? Todo un ejército impresionante que sirve a Dios, que va a obedecer a Dios. Así que el mover del Espíritu Santo, eso es lo que hace. También en Ezequiel 47 nos da la ilustración del agua fluyendo del templo, en lo que toma lugar en el aposento alto, lo que toma lugar cuando buscamos a Dios en la intimidad. ¿Qué toma lugar? Que el carácter, la presencia, la unción del Espíritu Santo empieza a subir de los pies a los tobillos, de los tobillos a la rodilla, de la rodilla a la cintura, de la cintura a los hombros, y luego te sumerge, y luego te controla, y luego te dirige. Así que esas son varias de las ilustraciones del Antiguo Testamento que expresan lo que hace el Espíritu Santo. No solamente el poder para impactar y cambiar la necesidad, la opresión, lo que está tomando lugar en nuestras familias, en nuestros vecindarios, sino también la intimidad para transformarnos a nosotros mismos. Otro aspecto que vemos aquí en este pasaje de hoy es que el Espíritu Santo da poder para testificar del señorío de Cristo. Ellos fueron llenos de poder. Ahora, ¿poder para qué? ¿Poder para quién? ¿Poder para qué? Para solucionar la necesidad de las personas, para milagros, maravillas, prodigios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y para levantar el nombre de Cristo. Mire qué interesante que Jesucristo mismo dijo, tengan mucho cuidado con el asunto del poder, porque en los últimos días, en Mateo 24 dice, se levantarán falsos líderes que tendrán poder, que harán milagros, que harán maravillas. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Apartados de mí, no os conozco. Y dice esta gente, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Y qué dice? Apartados de mí, no os conozco. ¿Y sabe por qué no los conoce? Porque esta gente no tenían a Cristo como su Señor. Esta gente no se relacionaban con Cristo como su Señor. Mateo 7, 21, 23 lo dice muy claramente. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio, Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios y en tu nombre hemos expulsado demonios y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Pero yo les contestaré, ustedes me son totalmente desconocidos. Apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo el mal. ¡Wow! Miren, ¿y cómo define Cristo aquí haciendo el mal? Y tenían poder e hicieron milagros y maravillas.
Hacer el mal es operar sin el señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gloria no es para Cristo. La gloria no es para Dios. El bienestar que se busca no es para los demás, sino que se usa el poder para abusar a los demás, con un aspecto egoísta y orgulloso. Así, amados, que la unción del Espíritu Santo es para testificar el señorío de Jesucristo. El versículo 37 de este capítulo nos dice que los oyentes experimentaron la convicción de pecado, de juicio y de justicia. Los que escucharon le dicen a Pedro y a los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya el Espíritu Santo está operando en ellos. Y qué lindo es que usted y yo podamos entender que hoy en día, en el siglo XXI, hay un Pentecostés que está tomando lugar en la iglesia y en el mundo. Escucha, amado, y que Dios está dando convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y que Dios nos usa a usted y a mí para que cuando compartamos con los demás, cuando lo busquemos en intimidad, Dios, el Espíritu Santo, opera con nosotros, trabaja con nosotros. Entonces es bueno entender eso, que no estamos nosotros solos batallando con el diablo, que no estamos nosotros solos batallando con las injusticias, con las problemáticas de nuestros familiares, de nuestros trabajos, de nuestra comunidad. No, no estamos solos. Como decía el profeta Elías, Elías, no. Dios tiene todo un ejército que se está operando. Dios tiene el Espíritu Santo que está en medio bregando. Así de que no estamos solos y es bueno entender y celebrar este mover de Dios en medio nuestro. Amados, el versículo 40 es muy interesante. Mire que Pedro es intencional y dice, sed salvos de esta generación perversa, de este mundo de maldad, de este mundo de injusticia, de este mundo de pecado. Y también está implícito aquí que ser salvos del juicio eterno, del infierno. Y es importante que usted y yo seamos intencionales cuando testifiquemos al mundo, a nuestros amigos y familiares, de que hay que ser salvos de este mundo de maldad. Hoy en día, donde lo que es malo se llama bueno, necesitamos que usted y yo digamos, no, eso es incorrecto. Lo que el mundo llama correcto es incorrecto. Eso te va a destruir, eso te va a llevar al infierno, eso no te va a permitir una vida de plenitud. Entonces hay que ser intencionales, no hay que tener pelos en la lengua como se dice por ahí popularmente, no hay que tener miedo a decir la verdad. Recuerden que estamos diciéndolo en amor, en gracia, se ha orado, se ha intercedido, hemos intercedido, estamos trabajando con el Espíritu Santo, hemos ayunado. Dios nos ha dado gracia para que cuando le hablamos a los demás, Dios nos dé gracia y ellos puedan entender. Pero hay que decir la verdad. Y Pedro fue claro. Sed salvos de esta generación perversa, de este mundo perverso, de este mundo del diablo. Sed libres del gobierno de Satanás, del gobierno del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte. Entonces usted y yo hoy en día, en este Pentecostés, tenemos que decir lo mismo. Hay que decirle a la gente, mire, yo por eso renuncio al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no me va a dar nada de bueno a mí. Entonces, tenemos que ser claros e intencionales de esta obra de Jesucristo y de que hay que proclamar este evangelio. La unción del Espíritu Santo se caracteriza por una carga por los que están sin Cristo, por los que están esclavos del pecado en este mundo, por los que sufren, por la injusticia que otros viven, por su necesidad, por su condición en el mundo. La unción del Espíritu Santo te da carga por los demás. La unción del Espíritu Santo te da carga por el pecado de los demás. Y mi esposo y yo estamos leyendo a Jeremías y Jeremías se caracterizaba por, le decían al profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba de ver la carga del pecado, lloraba de ver la condición. Entonces, la unción del Espíritu Santo en el Pentecostés, otra cosa que toma lugar en nosotros es que nos hacemos sensibles al sufrimiento de los demás, al pecado de los demás. Y llamamos el pecado de los demás nuestro pecado, y por eso oramos por ellos. Por eso nos metemos en el aposento alto a interceder por ellos, porque nos duele su pecado. Nos duele, lo sentimos. Entonces el Espíritu Santo nos hace sensibles a su pecado. Lo confrontamos, lo confesamos. Trabajamos con el Espíritu Santo intercediendo por ese pecado. Tenemos una carga, nos preguntamos, Señor,
¿Dónde va a pasar mi primo, mi hermano, mi vecino, mi amigo del trabajo, mi compañero, la eternidad? No queremos que esa persona pase la eternidad en el infierno. Entendemos lo que está de por medio. Es ser libres de este mundo pecaminoso y ser libres del infierno. Y que reciban la bendición de la libertad aquí en este mundo y la bendición del cielo. Por este motivo, esta sensibilidad al pecado nos lleva al aposento alto. Nos da carga que la soltamos. Lloramos delante de la presencia del Señor clamando por ellos. Entonces, esta sensibilidad nos lleva al aposento alto. Otra característica de la unción del Espíritu Santo es el deseo por la santidad, el deseo por ser como Jesucristo, el deseo de agradar a Dios. Así que hoy, en esta celebración del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo, estamos celebrando el aniversario de este pacto. Y este aniversario hay que celebrarlo, hay que hacer una gran fiesta. Ustedes celebrar el cumpleaños de la iglesia, el cumpleaños del mover de Dios, el cumpleaños de esta celebración que la expresamos compartiendo cómo es que Cristo es Señor de mi vida. ¿Cómo paso yo tiempo en el aposento alto? ¿Usted cree que si los discípulos hubieran dicho, no, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para estar en el aposento alto, hubiera habido un derramamiento del Espíritu Santo? No. Necesitamos que usted y yo pasemos tiempo en nuestro aposento alto, en nuestra intimidad con Dios. Necesitamos esta contabilidad unos con otros, donde nosotros compartimos cómo está mi tiempo de devocional, cómo está mi tiempo en el aposento alto. ¿Por qué? Porque en el aposento alto es donde se encuentra la unción del Espíritu Santo para tratar con cualquier pecado, para tratar con cualquier opresión, para tratar con cualquier necesidad, para tratar con lo que esté pasando en nuestras familias y nuestros vecindarios y nuestras comunidades. Amados, el problema no es el pecado, el problema es si nosotros estamos pasando tiempo en el aposento alto y disfrutando lo que Dios quiere darnos. ¿Qué es? El derramamiento del Espíritu Santo. Dones, frutos, guianza, poder, calidad de vida. Amén, amén, amén.